8 de la mañana con 4 minutos, amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos miércoles 8 de abril ya. Y por supuesto, Ampliación de Noticias tiene como participante, conductor también, a Fernando Carvalho. Fernando, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ricardo. Bueno, estamos a la espera de la reunión del Consejo de Estado que ha debido comenzar porque estaba prevista a las 8 de la mañana. El presidente se reúne con altas autoridades del Estado. Veremos en el curso seguramente de la conferencia de prensa al mediodía qué decisiones se toman y sobre todo si es que se prolonga o no la cuarentena. ¿Tú qué dices? Todo hace pensar, como tú lo has sugerido, que si se nos dice que la curva no ha llegado todavía a su pico, es decir, a la meseta de estabilidad que nos permita pensar que baje el número de infectados, todo hace pensar que si las cosas son así, será prolongada, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver, vamos a escuchar al presidente, aunque de pronto la decisión la comunican mañana todavía, o de pronto hoy no lo sabemos, pero lo que ha adelantado el presidente es que hoy se reúne el Consejo del Estado y mañana jueves estaría comunicando la decisión que deba tomarse. Para el bien de todos, César, recordemos que eso busca evitar la propagación rápida de esta enfermedad. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy, Fernando? ¿Con quién tomada con mucha prudencia, previa consulta a los científicos, de manera que mal podríamos hacer en querer que prevalezcan nuestros deseos privados y no la necesidad colectiva del país. Entre tanto, Ricardo, tenemos algunas medidas económicas importantes que se han adoptado tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Estoy pensando en la ley que modifica el acceso a los fondos de las AFPs y en el decreto legislativo del gobierno que ha creado Reactiva Perú. Para hablar sobre esos dos temas, Ricardo, hemos invitado al economista y exministro de Economía, a Alfredo Torne. Señor Torne, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Ricardo. Bienvenido. Y buenos días a la audiencia. Gracias. Tenemos esos dos temas entonces, las AFP por una parte y Reactiva Perú por otra. Comencemos por el tema de las AFP, puesto que cuando usted fue ministro de Economía, creó una comisión llamada de Protección Social, que debía ver el tema de las jubilaciones, que propuso una integración de los sistemas diferentes, públicos, privados, y también un seguro para el desempleo. El informe final fue publicado en septiembre del año 17, con muchas recomendaciones sobre las que podremos hablar, pero lo que antes quisiera yo saber es por qué no se llevó a cabo lo que ustedes proponían, qué la detuvo, qué actores hubo que impidieron que esa reforma se haga a tiempo, lo que nos hubiera permitido ahorrarnos esta precipitación con la que estamos actuando ahora. Señor Torne. Gracias por la pregunta, Fernando. Mire, lamentablemente el informe de la comisión salió cuando yo ya estaba fuera del ministerio. Salió en septiembre del 2017 y yo salí en junio del 2017. Durante el proceso hubo mucha presión, algunos cuestionaron los costos de la implementación de esta reforma. Nuestro argumento era de que eso se iba a pagar en un periodo muy largo, un periodo de casi 5 a 10 años, y que en nuestra opinión los costos más valían la pena. En segundo lugar, hubieron algunos desacuerdos en términos de los elementos de las recomendaciones. Lamentablemente no pudimos nosotros consensuar, pero que le quede claro que si yo hubiese estado de ministro en ese entonces, por supuesto se hubiese implementado. No solamente eso, sino que el plan era que el presidente, en su discurso del 28 de julio del 2017, iba a anunciar esas recomendaciones como en parte del gran mensaje a la nación, ¿no? Entre las propuestas que usted o que esa comisión formuló, figuran algunas que han sido retomadas en el debate de estos momentos. Una de ellas, bajar los costos que representan para los trabajadores sus contribuciones a sus fondos. Y la otra propuesta es dar participación a los afiliados en las empresas que administran los fondos privados. Sí, mire, lo de los costos, la comisión tenía una idea muy novedosa,
y es que uno de los dos grandes costos, uno es el seguro, y el que es más o menos 1.30%, y el otro son los costos de lo que cuesta lo que nosotros llamamos los back offices, que incluye, por ejemplo, la fuerza de ventas de las AFPs. Lo que nosotros planteamos en ese momento fue utilizar esta figura que tienen las AFPs, que se llama AFP Net, y compartir esos costos entre todo el sistema de las AFPs, y de esa manera diluirlos. También había una propuesta novedosa de asignación de los nuevos afiliados, en las cuales de facto se les obligaba a las AFPs a competir en base a rentabilidad. Y también habían otras recomendaciones en términos de cómo es que se podían alinear los incentivos para que las utilidades de las AFPs estuviesen ligadas al rendimiento de los fondos, ¿no? También se nos proponían... Sí, perdón. Adelante, Ricardo. Sí, señor Tornes, se nos ha dicho también, analizando este tema de las AFPs nada más, y usted que lo ha revisado muy detenidamente, se nos ha dicho que, por ejemplo, uno de los indicadores más conocidos cuando hablamos de AFPs, el cobro de comisiones está por encima en nuestro país del promedio que usan este tipo de herramientas financieras. Sí, y creo que con el tiempo hay que reconocer que se han venido alineando. Se ha hecho un trabajo importante, pero todavía estamos por encima de lo que cobra, lo que cobra una empresa como un fondo mutuo en Estados Unidos, o un fondo de pensiones que se les conoce como el 401k. Efectivamente. Ahora, una de las propuestas que no estuvo como parte de la comisión, pero que, por ejemplo, sí lo implementaba la ONP a cabalidad, que es, en vez de hacer selección individual de acciones o de bonos, que se diese en mandato a fondos mutuos para que los administren, sobre todo los activos que estuviesen fuera del Perú. A la ONP le fue relativamente bien, es lo que se llama, en inglés se llama un Strategic Asset Allocation, es decir, se basa sobre los benchmarks y no sobre la elección individual de acciones. Ya. En nuestro país tenemos un porcentaje del fondo que se puede invertir fuera, otro porcentaje dentro del Perú, y lo que estaban revisando algunos especialistas y compartían esa información en redes, quería confirmarlo con usted, es que esas AFPs invertían la parte interna de sus fondos en empresas de las que ellos mismos eran propietarios o accionistas. ¿Esto está bien? ¿Es regular? Mira, hay un límite de cuánto podían invertir en esas empresas. En algunos casos estaban cerca al límite, pero estaban muy limitados en cuánto podían invertir en esas empresas, ¿no? Eso era parte de la regulación de la SBS. La SBS es la que se encargaba de monitorear esa parte, ¿no? Ahora, yo quisiera ahondar en otro tema que a mí me parece muy importante. Lo que hacía de facto estas recomendaciones eran tres cosas. Uno es garantizarle pensiones a toda la población, es decir, rompíamos con el esquema de que solamente la fuerza laboral formal tenía pensiones que hoy día, por los números que hemos visto, son 3 millones de casi 17. En segundo lugar, elevaba la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de pensión con respecto a tu salario, y la elevaba de casi 30-40% a 70%. Y por último, lo que también hacía, que ya hemos hablado un poco de eso, es que daba incentivos para bajar las comisiones y alinearlas precisamente con esos fondos mutuos. Estas eran las tres mensajes más importantes de esta comisión. Pero al mismo tiempo usted subrayaba en esa época que había que buscar una integración entre el sistema privado y el sistema público de pensiones. ¿Cuál era la idea?
A ver, la idea es que tenemos una población vulnerable que hoy día cada vez sabemos más de ella, que lamentablemente no tenía capacidad para generar ese ahorro de largo plazo. A esa población nosotros les proponíamos garantizar, extender la pensión 65. En segundo lugar, habían las AFPs, y ya hemos hablado un poco lo que se propuso dentro de las AFPs. Había que hacer una reforma precisamente para alinear los incentivos y para que sea el afiliado, la persona beneficiaria y no necesariamente las empresas de AFPs. Y la tercera era la ONP. La ONP, como ustedes saben, el afiliado que contribuyó a la ONP necesita 20 años de contribución para ser elegido para una pensión. Lo que nosotros proponíamos era alinear la ONP y convertirla en una ONP pública. De esa manera individualizamos las cuentas. Es una AFP pública, quiere decir, ¿no? Es una AFP pública. AFP pública que compita con las AFPs privadas. Nosotros habíamos revisado y el presidente de la ONP, Alejandro Arrieta, fue el presidente precisamente de esta comisión. Ellos habían hecho un muy buen trabajo del manejo de las inversiones y nosotros habíamos visto que en muchos casos el rendimiento de la ONP estaba por encima inclusive de muchas AFPs. Entonces teníamos poco preocupación de que haya esa competencia. Obviamente, todas las personas que estaban en los regímenes anteriores, el Estado se les iba a tener que pagar en la forma en que se había establecido, ¿no? Una última pregunta antes de ir a la pausa y hablar sobre el tema de Reactiva Perú, señor Torne. ¿Qué le parece lo que está en curso ahora como reforma circunstancial de las AFPs y bajo qué lineamientos podemos imaginar una reforma integral que ha sido anunciada por el presidente de la República para dentro de 2 o 3 meses después de salir de la cuarentena? A ver, yo creo que el presidente y la ministra, y quiero felicitarlos a ellos, porque han tratado de encontrar una forma de beneficiar a los afiliados que no habían estado activos en los últimos 6 meses, al comienzo era 12, y les van a distribuir estos 2.000 soles. Creo que es una idea imaginativa. Sin embargo, si yo miro más a largo plazo, estamos confundiendo dos cosas. Estamos confundiendo el riesgo de desempleo y el riesgo de previsional. Son dos riesgos distintos. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es que con los fondos que estamos ahorrando para toda nuestra vida, para retirarnos dignamente, empezarlos a distribuir. Si los empezamos a distribuir, lo único que vamos a hacer es socavar el fondo y acabar con el sistema previsional. Lo que yo recomendaría es que el gobierno debería de tener un fondo para seguro de desempleo, es decir, aquellas empresas que lamentablemente tienen que reducir su fuerza laboral, hoy día ni un seguro privado como el que propusimos, ni un seguro público los ampara. Yo pienso que el gobierno debería establecer un fondo para ayudar a estos trabajadores. En algún otro programa dije que aquellos trabajadores que terminen siendo desempleados, que se les dé 1.000 soles directamente del gobierno y que el gobierno asuma esa responsabilidad del seguro de desempleo, ya que nunca se pudo implementar. Claro. Señor Torre, por favor, espérenos un momentito. Fernando, regresamos en un instante aquí en Ampliación de Noticias de RPP, confianza por todos los medios. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Estamos conversando con el señor Alfredo Torne, economista, exministro de Economía de nuestro país, a propósito de la situación de las AFPs que están ahora mismo enfrentando una situación de reforma impuesta por la necesidad, por la emergencia y también, como dijo el presidente de la República, ¿no? Cuando dijo
desde Palacio de Gobierno, que como no habían sido de alguna manera receptivos con los pedidos y reclamos de los aportantes, ahora es que se le venía en un momento complicado y no habían hecho una reforma o no se había promovido una reforma desde las AFPs, ahora se les impone por necesidad y por emergencia una que se viene elaborando en el Congreso. Pero queríamos pasar, Fernando, a revisar con el señor Torne, el ministro de Economía, además ex miembro, ex panelista aquí de RPP, este programa Reactiva Perú. Se ha destacado precisamente también que se haya tenido esta respuesta, previendo precisamente la cobertura económica de las empresas que van a necesitarlo, ¿no? Señor Torne, ¿cómo evalúa usted este programa? Mire, yo pienso de los programas que ha lanzado el gobierno, quizás este es el más ambicioso, más contundente y ataca un tema que es central, que es el tema de la cadena de pagos. Lo que hay que entender es que hoy día algunas empresas están experimentando falta de liquidez, no pueden pagar a sus proveedores, no pueden pagar a sus trabajadores, y este programa lo que trata es precisamente de darles esa liquidez para que puedan enfrentar esos pagos. ¿Qué pasa si las empresas no logran salir adelante? Entramos en lo que se llama una crisis de insolvencia, es decir, las empresas quiebran. Y si quiebran las empresas, tenemos que gran parte de nuestros trabajadores termina perdiendo el empleo. Y no solamente eso, sino que es casi imposible la recuperación, puesto que las empresas ya no van a existir. Por eso es tan crítico que este programa sea un éxito. Y yo la verdad es que saludo lo que ha hecho tanto el presidente del Banco Central como la ministra de Economía en ese sentido. Muy bien, pero se va a empezar a aplicar luego, pero siendo ese impacto positivo, como usted lo evalúa, tenemos todavía que pensar, por ejemplo, como usted decía, este seguro de desempleo que nunca se llegó a implementar y que debería asumir ahora mismo el Estado peruano, tenemos fondos. Darse una mirada también en aquellos pequeños negocios que de pronto no van a tener acceso a este programa y que son, usted lo sabe, muchísimos de nuestro país por la informalidad de nuestra economía. A ver, si yo tuviese que ser crítico del programa, yo diría que hay tres cosas que a mí me preocupan del programa. Yeah. Uno es de que los límites son muy bajos. Le pongo un ejemplo. Si fuese una empresa 100% formalizada y tomamos el límite, es decir, 3 veces los pagos de salud, entonces estamos financiando con deuda 27% de la nómina. Es decir, es más bajo que el 35% que se le da a las MIPES que emplean trabajadores que ganan menos de 1.500 soles. Si realmente queremos que sea exitoso, esto tiene que ser masivo. Antes de ayer, la Reserva Federal sacó un programa, Reserva Federal de Estados Unidos sacó un programa para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y ha ligado los créditos a la nómina de los trabajadores. Y yo pienso que eso es lo que hay que hacer. Hay que ser muchísimo más generoso, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas que hoy día acumulan casi el 90% de los trabajadores, ¿no? El segundo punto que yo diría que habría que hacer es acelerarlo. Me parece que hay poca celeridad. Entiendo que la ministra recién va a sacar en unos días el reglamento, etcétera, etcétera. Si queremos evitar que se rompa la cadena de pagos, el dinero debería estar ya en las cuentas de las pequeñas y medianas empresas. Y el último punto que me parece que también es clave es cómo ayudamos a los trabajadores que Dios no quiera que pase, pero que terminan desempleados. Necesitamos un programa que ayude a esos trabajadores a poder pasar el periodo de la pandemia, y creo que esa parte del programa todavía no se ha puesto en práctica, ¿no? Sí. Señor Torne, usted ha asociado este programa con el que ha sido implementado en Estados Unidos, viene siendo implementado en Estados Unidos, pero ahí el gobierno ha dado $1.200
por cheque o por giro bancario. En el Perú, como usted sabe mejor que nadie, tenemos al 70% por lo menos de nuestra población activa informal, y algunos de ellos no están en el sistema financiero, no tienen cuenta bancaria. ¿Cómo se puede llegar a ellos? Y muchos de esos trabajan justamente en esas micro y pequeñas empresas a las que usted ha hecho referencia como prioritarias. Mire, yo pienso que en algún momento dije que lo que había que hacer es darle los 380 soles más una tarjetita y digitalizarlos, porque no van a ser solamente 380 soles, o sea, esto es como cuando termina la cuarentena, no van a ser 380 soles, van a ser varias veces 380 soles, porque lo más importante que podemos hacer nosotros es precisamente ayudar a nuestra población vulnerable, y son 3 los ejes que deberíamos de cubrir. Uno, nuestra población vulnerable, y hay que llevarle el dinero si es necesario y utilizar las municipalidades que conocen dónde están esas empresas. Y creo que ahí el gobierno nuevamente se ha retrasado. Creo que en este momento estamos al 60% de la primera. La segunda es lo de la cadena de pagos que hemos hablado, y tercero es ayudar a los trabajadores que terminan perdiendo el empleo. Me parece que necesitamos velocidad en estos programas. Yo creo que todavía estamos muy lentos, esa es mi impresión. ¿Qué es lo más importante de hacer durante estos días y semanas eventualmente de cuarentena para estar preparados y que cuando ya termine no se pierda tiempo en reactivar la actividad de las empresas cuanto antes? Lo que se conoce es que este es un problema, es la parte de urgencia y de contención del problema económico. Y lo que necesitamos es de ahí pasar a la parte de la reactivación, que todavía no estamos ahí. Lo que necesitamos es proteger a las empresas para que las empresas no quiebren, porque lo más peligroso es que una empresa con problemas de liquidez se puede convertir en una empresa insolvente, es decir, una empresa que quiebra. Si las empresas quiebran, lo que sucede es que en la fase de recuperación, así el gobierno gaste más y genere estímulos, como no van a estar, entonces no se puede reactivar a la economía. Y yo pienso que, nuevamente, insisto, los 3 ejes son proteger a nuestra población vulnerable, porque no queremos que la población, sobre todo la clase media vulnerable, caiga en la pobreza, y usted sabe cuáles son los riesgos de eso. Y creo que es una gran oportunidad de formalizar, de bancarizar a esa parte de la población. Bien. Segundo, más agresivos en la entrega de dinero a las MIPES y las pymes, sobre todo para evitar romper la cadena de pagos. Y por último, el empleo. El empleo, necesitamos que todos los programas estén anclados en el empleo, porque mantener el empleo es lo que va a mantener la capacidad de recuperarse en la siguiente fase. Muy bien. Señor Alfredo Torne, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, por sus aportes esta mañana aquí en Ampliación de Noticias. Fernando, hacemos una pausa muy breve, revisamos titulares y volvemos aquí en RPP Confianza por todo.